Bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Nos ponemos en la disposición de agradecer a Dios por un día más de vida que nos permite estar conectados a través de esta tecnología y así también poder llevar a cabo nuestra programación que tenemos del colegio, Seminario San Carlos y San Marcelo. Hemos programado para el día de hoy la clase pues de 40 minutos. Espero que todos ustedes, bueno, algunos de sus compañeros todavía se van a ir conectando seguro, porque de acuerdo a la velocidad del internet que tengan en casa, pues puede demorar a veces en ingresar al sistema para que yo lo pueda dar, admitir, ¿sí? Pero vamos a iniciar la clase del día de hoy, por favor. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Recuerden que en la parte de baja tienen un chat donde dice chatear. Ahí, por favor, ponen su nombre completo y presente para verificar su asistencia al final de esta sesión, ¿sí? Entonces colocan su nombre completo y dicen presente, porque algunos no me aparece el nombre completo de ustedes y no puedo verificar su nombre en la asistencia, ¿sí? Así que solamente les pediría que coloquen ahí su nombre completo y ya yo lo corroboro para ver también. Y cuando vamos a participar también, por favor, cuando yo les pida, haga una pausa y les pida su participación, porque esta clase la quiero hacer participativa, necesito de que si alguno de ustedes, por ejemplo, puede leer la lectura, también lo coloque ahí. Yo, profesor, leo la lectura. Si coloquen en el chat que tenemos, porque también voy a corroborar sus participaciones dentro de la clase que vamos a tener el día de hoy. Bien, jóvenes. Entonces, de esa forma puedo corroborar su participación y también verificarlo a través del video que vamos a estar en clase. Bien. Entonces, de esa manera puedo verificar su progreso del trabajo que hacemos ahora. Bien, entonces voy a compartir la pantalla e iniciamos. Vamos al aula de cuarto año B en la plataforma Google Classroom. Y aquí, como ustedes pueden ver, ingresamos a nuestra aula, a la parte que dice, deliberamos sobre un conflicto ético. Ustedes pueden acá ver, deliberamos sobre el problema de la, deliberamos sobre el problema ético de la migración internacional y cómo aporta al desarrollo de la resiliencia para enfrentar al COVID-19. Entonces, hasta acá tenemos el título de nuestra actividad del día de hoy, ¿sí? Y nos vamos a la clase. Y en la clase vamos primero a ver un mensaje en la plataforma Classroom. Dice, hola, gracias por conectarse y ser parte de la plataforma virtual del Colegio Seminario. Luego, a continuación, ya iniciamos pues el trabajo que dice, leen el texto del anexo 1, una carta desde la clandestinidad, y dan respuesta a las preguntas para rescatar saberes previos y luego lo suben pues con sus demás actividades a la plataforma. Y acá tenemos unas preguntas, ¿sí? Estas preguntas están basadas a responder después de leer de nuestro anexo 1, la primera lectura que dice es una carta, ¿sí? Y esta nos va a poder enfocar pues al trabajo que tenemos que hacer en clase el día de hoy, ¿sí? Nos va a orientar hacia ese trabajo que vamos a hacer, Profe, ¿sí? profe, ¿Sí? Disculpa. dime, dice Villalobos para que le... Y ahora lo doy a admitir y ya está listo. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. ¿Sí? Está admitido. Entonces, acá tenemos el tema de la lectura, que ustedes ven del anexo 1, y pueden ver que el título pues, de este tema es, dice la migración internacional como problema ético, pero yo ya le he puesto el tema porque lo vamos a trabajar en base a eso. Y tenemos ahí que dice una carta desde la clandestinidad. Bien, jóvenes, ¿quién quiere participar el día de hoy leyendo la lectura de una carta desde la clandestinidad? Tiene la oportunidad de levantar la mano en la plataforma y decirme quién quiere leer la lectura. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes en la plataforma? Bien, Gerardo. Entonces, seguimos. Yo voy a compartir la pantalla y cada uno desde sus ordenadores, pues, escuchamos y aquellos que tienen, pues, en su ordenador la ficha también puede seguir leyendo. Escuchamos, Gerardo. A ver, profesor, tendré que leerlo desde su pantalla porque acá no me aparece el... Bien, no hay problema. Ahí lo puedes ver. Sí se puede ver bien, ¿verdad? Sí, 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 sí Bien. puedo. Una carta desde la clandestinidad. Querida familia, hace tanto que no escribo a mano, pero acabo de llegar a mi destino y,
como saben, no tengo mis documentos en regla. Tengo miedo de que me rastreen mis pasos, de que rastreen mis pasos. Una amiga se encargará de que lean esta carta. Sé que reconocerán mi letra. Ahora mismo me invaden temores y emociones encontradas. Quizá me fui abruptamente, pero no podía tolerar la crisis en nuestro país, el hambre, la miseria. He tenido que atravesar varios países con mi documento de identidad y tratar de evitar que las autoridades me regresen. El viaje fue terrible, el viaje fue terrible. Hacía mucho calor dentro del transporte, es que no veo las comas, del transporte, y llegar a los puestos de fronteras era peor. Allí me encontraba con colas interminables, muy pocos servicios higiénicos, peleas y algunos intentos abruptos de cruzar la frontera. Ahora que ya llegué, estoy buscando un trabajo. En mi situación es imposible dedicarme a lo que estudié, así que estoy buscando cualquier ocupación que me permita sobrevivir. Por lo tanto, vender cosas en la calle podría ser un buen inicio. Bien, voy a bajar para continuar leyendo. Y acá termina. Bien, continúa. Hay personas de buen corazón que me están ayudando con algunas pequeñas cosas. Ahora estoy compartiendo un hospedaje con unos compatriotas y con ellos me organizo para vender golosinas, bombones, caramelos. Aquí saben poco de la situación que atraviesa nuestro país y tienen miedo de que nuestra presencia suponga quitarles trabajo, sobre todo a las personas más pobres. Es comprensible, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Morir de hambre o asaltando en un país al que no hay garantías para vivir? No pocas veces nos han insultado o botado de algunas partes de la ciudad para que no vendamos. La mirada de otros parece oscilar entre la lástima y el fastidio y dentro de todo hay gente buena que nos acoge y respeta. Ojalá nadie tuviera que dejar atrás a su familia. Si pudiera regresaría, pero ahora es imposible. Espero que estén bien. Bien, jóvenes, hasta acá hemos leído la carta de una persona que ha decidido migrar al extranjero en una situación de clandestinidad, se podría decir, sin ningún documento en regla, y por un tema, pues, que vemos de un problema social que está pasando, ¿verdad?, en su país. Abajo tenemos unas preguntas, bueno, que tenemos en realidad las preguntas aquí en la experiencia de aprendizaje y también está aquí en la plataforma. Vemos unas preguntas, en la experiencia de aprendizaje también lo vamos a encontrar, que está ahí en la plataforma también. Lo podemos ver aquí. Bajamos aquí y está. La primera pregunta dice, ¿qué opinas de la situación de esta persona? O sea, su opinión personal la vamos a responder. Esta la vamos a ir respondiendo ahora de forma general, pero ustedes la van a responder después particularmente para subir a la plataforma. ¿Estás de acuerdo con su decisión de emigrar a otro país sin la debida documentación? ¿Por qué? Si estuvieras en el lugar de esa persona, ¿qué harías o qué habrías hecho? ¿Por qué? ¿Cuál es tu posición frente a casos de migración masiva de personas? ¿Te imaginas quién podría ser el personaje de nuestra historia? ¿Y de dónde viene y a dónde va? Esas preguntas las vamos a responder. Quiero su participación ahora para que con la primera pregunta, ¿quién querría responderla? Porque es una pregunta en realidad de una opinión personal, ¿no? ¿Qué opinas de la situación de esta persona? Quiero su participación, jóvenes, en esta. A ver, quiero ver quién levanta la mano y recuerden poner aquí a un costado en la parte del chat, yo profesor participo con la primera pregunta, ¿sí? Y participa. Y acá quiero ver la mano porque es parte del trabajo que vamos a realizar ahora de interacción, ¿sí? Bien, Gerardo, ¿tú quieres participar nuevamente? No hay problema. Tienen 2 participaciones por cada uno en la oportunidad de participar. Luego, Luis Sevillano, ¿sí? Luis Sevillano, puedes hacer con la segunda pregunta, ¿sí? Con la primera vamos con Gerardo y la segunda con Luis, ¿sí? Si alguien más quiere, para la próxima pregunta sería, tenemos 4 preguntas que pueden participar, ¿sí? Bien. Profesor, la pregunta es, ¿qué opinas de la situación de esta persona, no? Sí, de esta persona de la que hablamos ahora en Ya. este momento. Lo que pienso es que la situación está en esa persona está desesperada, ya que
como ve que su país hay malos, no está rendiendo como rendía antes, como era antes, ha escogido un método desesperado de salir de- del país, ¿no? Del país, claro. Del país. Entonces, ¿Por qué? Porque no encontraba, no tenía la economía, no se sentía cómodo, ya era un cambio abrupto lo que habían tenido ellos, ¿no? muy abrupto. Eso, Bien, entonces, debido a sus circunstancias de la vida que está llevando, él decide salir de su ciudad, ¿no? sí, por Bien, motivos obvios, se ya, podría decir. obvio es que él manifiesta ahí. Bien, entonces escuchamos, pues, muy bien, Gerardo, tu participación, gracias por tu participación. Escuchamos ahora a su compañero Luis. Sí, Sobre la las segunda dos. pregunta ya, la segunda pregunta tiene que ver con, ¿estás de Eh, acuerdo con la decisión de emigrar a otro país sin la debida documentación? ¿Por qué? Y si tú estuvieras en ese lugar de esa persona, ¿qué habrías hecho y por qué? o sea, alguna parte no y la otra sí. Bien, por la primera parte, no de no. No porque, Ajá. no porque está prohibido viajar sin documentación. Está Pero prohibido. por la parte, sí, porque su país estaba de caída y él quería, no quería que su economía baje, así que se arriesgó por su familia Riesgo en emigrar a otro país. de emigrar a otro país. ¿Eh? Esta Y hubiera hecho lo situación, mismo, ¿y tú qué hubieras hecho ahí en ese caso, en esta situación? hubiera hecho lo mismo, porque También. sabía de que mi país iba a estar económicamente bajo. Bajo mal, ¿no? En esta situación, ¿verdad? Entonces, cuando está bien, bien, bien. Gracias por tu participación, Luis. Recuerda poner acá en el chat, yo participo con la segunda pregunta, yo ya estoy comprobando tu participación ahora y lo voy a verificar luego. Y también, Gerardo, no te olvides de poner también en el chat que tenemos acá al costado para corroborar tu participación, ¿sí? Bien, y recuerden poner con la pregunta que participaron, ¿sí? Si es con la pregunta uno, con la pregunta uno, si es con la pregunta 2. Con la pregunta 3, jóvenes, ¿quién desea participar en clase que tenemos antes de comenzar con esta clase? Esta es una introducción en realidad, pero estoy necesitando construir sus saberes para poder ya entrar en sí al tema completo, ¿sí? ¿Quién desea participar, jóvenes, con la tercera pregunta, que es, ¿cuál es tu posición frente a casos de migración masiva de personas? Recuerden que no tenemos ejemplos internacionales de muchas migraciones masivas, no se están dando solamente acá en caso en el Perú, que llegan a Perú. También de Perú ha habido momentos en que ha salido la gente, ha tenido que salir de Perú, así como de otras ciudades. ¿Quién desea participar con esta pregunta? Y tenemos la cuarta pregunta también, que es de, ¿te imaginas quién podría ser el personaje de nuestra historia? ¿De dónde viene y a dónde va? Recuerden que no solamente pueden ir a un país cerca acá en Latinoamérica, hay muchas personas que deciden ir muy lejos, se van a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, o sea, hay muchos países que podemos ir. Ustedes tienen que participar, pero sus participaciones, jóvenes, si no hay más participaciones para continuar en este caso, entonces avanzando con la exposición de la clase, ¿sí? Bien, entonces si hasta acá ya no hay más participaciones, recuerden poner las preguntas con las que participaron, voy a continuar con la clase. ¿Sí? Bien, jóvenes. Luego vamos a ir a entrar a la actividad ya en sí de lo que vamos a trabajar el día de hoy y deliberaremos sobre el problema ético de la migración internacional y cómo aporta al desarrollo de la resiliencia para enfrentar el COVID-19. Bien. Al entrar aquí a la plataforma vamos a encontrar el anexo 1 que hemos leído donde está la carta y luego nos vamos a responder las siguientes preguntas en su cuaderno de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la causa detrás de una migración sin la documentación adecuada? ¿Qué se pone en juego en los casos de migración? ¿Qué se pone en juego en los casos de la migración sin la documentación adecuada? ¿Y cuál es una de las principales causas de la migración internacional en Latinoamérica? Acá hay una equivocación, bueno, el error de tipeo ahí. ¿Y cómo abordamos el conflicto ético de la migración? ¿Sí? Bien, entonces estas las vamos a responder para entrar ya ahora sí a la clase en sí. Y voy a compartir porque esto de acá también nos ayuda, acá hay un texto que nos ayuda a reforzar la clase. Ustedes pueden ver aquí. Después de haber leído esta lectura y hacer las preguntas para ingresar, tenemos que en la primera lectura tenemos aquí los rostros de la migración alrededor del mundo. Y en esta parte pues nos va a hablar, en este caso, de que el caso que hemos visto anterior puede ser el caso de cualquier persona, jóvenes, que en un problema que tenga dentro de su país se ve forzado a salir de su país. Pero debemos de entender que detrás de
de una posición de una persona que decide emigrar, siempre hay un tema de que esa persona no quiere perder su dignidad humana, jóvenes. El tema es de más a fondo, en realidad. Inclusive debemos de ver, analizar, porque a veces nosotros muchos juzgamos por los prejuicios que tenemos en nuestro entorno. Debemos de entender las causas de que las personas hayan cometido problemas dentro de su propia sociedad. Recuerden que a veces juzgamos a las personas, por ejemplo, como los delincuentes, pero ellos son producto y origen de una nación, de problemas sociales dentro de su nación. Al tener problemas, estas personas muchas veces salen también en busca de nuevas oportunidades, como que algunos también no pueden cambiar. Recuerden que somos seres humanos y como seres humanos somos una sola raza, pero hay problemas de formación en la parte educativa y en la parte de costumbres, pues, que se adquieren y a veces no se cambian, ¿sí? Y se convierten en un problema social. Cuando hay una migración masiva, tendremos, pues, en este caso, a personas que migran de diferentes tipos con valores que vienen de formarse dentro de su sociedad, con valores que se han formado dentro de una interacción humana, pues, jóvenes, como seres humanos, y son problemas humanos que tenemos que verificar. Esto se convierte en un problema ético. ¿Cuándo se convierte en un problema ético? Entonces, cuando vemos que salen de un país con un problema que tienen ya de una crisis que pueden tener humanitaria, y por salvar su dignidad, porque ellos no quieren ser sometidos ante la pérdida de su humanidad, de su dignidad, jóvenes. Ustedes como seres humanos estarían de acuerdo a ser sometidos bajo una dictadura, por ejemplo, militar, que se ha dado en casos de guerra, en casos de sometimiento y dictaduras a nivel internacional en otros países, en donde muchas personas se han visto en la necesidad de salir de su país, de escapar, de ser sometidos o de ser asesinados en ese proceso por un tema de racismo o un tema de xenofobia ante una posición ideológica, jóvenes, ¿sí? Entonces, ante estas, se puede decir, extremismos de un caos humanitario, de una dictadura de las propias personas. Recuerden que los seres humanos somos quienes actuamos, o bien o mal, dentro de nuestra sociedad. Podemos ser influenciados por nexos externos para poder actuar de forma bien o mal también. Recuerden que estudiamos en el capítulo anterior de esta sesión qué es la heteronomía y qué es la autonomía, ¿verdad? ¿Recuerdan? Jóvenes hasta acá, para hacer una pausa. ¿Recuerdan? Jóvenes, en este momento estoy haciendo la participación, necesito que se conecten con sus cámaras, porque no puedo solamente, necesito que participen ustedes, la clase es participativa, por eso nos comunicamos por Zoom, porque en esta clase necesito que ustedes solucionen todas sus dudas respecto a este tema, ¿sí? ¿Alguien quiere participar? Puede poner la mano para participar, la mano ahí en la cámara, amarillo, y dice participa, yo los voy a escuchar. Pueden dar su opinión, cualquiera que sea. Sí, Julio, si quieres participar, puedes participar, no hay ningún problema. Sergio, Fernando, Juan, pueden participar dando su opinión respecto a esta posición que tenemos de qué es ser heterónomo y cómo pasamos a la autonomía. Recuerden que el ser heterónomo quiere decir que cuando nosotros todavía no aprendemos a desarrollarnos moralmente a través de los principios y leyes universales, en base al ser humano, ¿sí? Todavía nosotros nos dejamos influenciar por posiciones externas. Recuerden que cuando nosotros nos dejamos influenciar por posiciones externas, puede ser que veamos a otra persona diferente a nosotros. Lo podemos ver como si fuera un jefe o como si fuera un empleado, tal vez discriminando en ese aspecto por poner, ¿sí? Podemos ya discriminar en un aspecto vertical y piramidal tal vez también, ¿sí? Entonces podemos vernos por encima de una persona o por debajo de una persona cuando somos heterónomos todavía. En esa posición nosotros no somos libres todavía de pensamiento. Por lo tanto, somos influenciables. Y esto se da en una etapa de nuestra vida, jóvenes. Si ustedes han podido leer o ver los videos anteriores en donde se hablaba de las etapas del desarrollo de la moral, vamos a poder identificar cómo evoluciona el ser humano en su pensamiento, en su libertad, en sus decisiones, en su autonomía. Vamos de un pensamiento libre a ser autónomos en nuestras acciones, jóvenes. Y eso se va practicando, eso hay que practicarlo. Para aprender a ser autónomos hay que practicarlo en nuestra vida diaria, jóvenes, ¿sí? Bien, entonces, al entender esto, podemos entender entonces el principio de poder
ser nosotros autónomos, respetando los principios de los derechos humanos fundamentados en la persona humana, ¿sí? Cuando nosotros vemos que son afectados los principios de una persona, entonces, en ese momento, nosotros podemos dar nuestra opinión. Son vulnerados los principios en base a una ley universal. Cuando llegamos a nuestra autonomía es porque ya tenemos, a través de la razón, nuestra posición, ¿verdad? Y podemos opinar. Pero cuando todavía no tenemos una posición, nos dejamos influenciar. Por eso hasta lo que yo les digo, ustedes lo pueden investigar y averiguar y ponerse en una situación de llevar a su autonomía, jóvenes. ¿Se comprende entonces hasta acá, jóvenes, el tema de que detrás de una migración hay un problema ético? Si no se comprende, vamos a continuar desarrollando. ¿Se comprende? Bien, Gerardo, si lo comprendes, este problema, Julio, lo comprendes, ¿verdad? Muy bien, Julio está participando, pues, Julio lo entendió. ¿Alguien más? Bien, Sergio también ha comprendido. Fernando, Fran también ha comprendido. Entonces, la mayoría hemos comprendido en este caso el problema que hay detrás de esta migración y los problemas que se causan. Y ahora vamos a entender en la segunda parte, en esta segunda parte que vamos a explicar, vamos a ir a la segunda parte. Inclusive acá están, por ejemplo, hay una parte, un glosario acá sobre los derechos humanos, en donde dice, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1945, las sociedades democráticas deben respetar y garantizar y promover el acceso y goce de derechos de carácter universal, como la salud, la educación, la opinión, entre otros. Estos derechos se les deben reconocer a toda persona por el simple hecho de serlo. En ese sentido, es que los derechos permiten una vida digna. En ese sentido es que nos permiten tener una vida digna estos derechos humanos, jóvenes, ¿sí? Y también nos dice acá, una vida digna, nos permite tener una vida digna. ¿Quién tiene la obligación de garantizar estos derechos a los ciudadanos y también a los migrantes? Es el Estado, jóvenes. Por lo tanto, si hay un respaldo hacia los migrantes respecto del Estado que tenemos. Recuerden que el Estado es la institución, jóvenes. El Estado es la institución que representa a nuestra nación. La nación somos todos los peruanos, de diferentes nacionalidades, culturas, costumbres que tenemos, en base a nuestros valores patrióticos de identidad nacional, nosotros formamos un Estado y es la institución formal que tenemos para representarnos a nosotros. Y bajo este Estado, pues pueden haber otros estados que lleguen en migraciones con otras características, otras personas de otras nacionalidades, ¿verdad, jóvenes? Hasta acá quiero que eso se comprenda, jóvenes. Y pasamos a la segunda parte, donde dice la dimensión ética de la migración. Acá ya se habla de las garantías y cómo podemos garantizar que hay un problema ético. Se supone que en nuestro estado, por ejemplo, peruano, en nuestro estado en el que vivimos ya y en nuestra nacionalidad peruana de naciones, conformada por múltiples, diversos como los quechohablantes, aymaras y otras culturas que hay dentro de nuestra nacionalidad pues, peruana, que estamos integrados por una diversidad cultural, podemos comprender que aquí también hay diferencias sociales, jóvenes. Hay muchas diferencias sociales. Gente que tiene acceso a gozar de sus derechos libremente y tener beneficios para poder desarrollarse como ciudadano, como también podemos ver que hay personas que viven en pobreza y extrema pobreza, producto de esa desigualdad social, jóvenes. Entonces, al observar esto, producto de una desigualdad social, que es un problema ético, al encontrarnos con una persona que viene de otro país, migrante, nosotros podemos decir, pero ¿por qué no se les ayuda a esas personas que son peruanas? ¿Y por qué se les ayuda a las personas que son migrantes? Entramos en un dilema, ¿no se dan cuenta? Es un dilema ético que nosotros no entendemos. Si nosotros aprendemos a haber madurado en nuestra posición de desarrollo ético, en el desarrollo autónomo de nuestras decisiones, podremos entender que se está afectando a la dignidad humana y que ningún ser humano merece ser vulnerado en sus derechos, en este caso a la educación, a poder tener salud y una vida digna, jóvenes, al trabajo. Entonces, pero esto se puede decir, normado por un Estado, y el Estado tiene que garantizar que las normas se estén dando para todos, ¿sí? Ahora, el Perú tiene un tratado y normas internacionales que ha firmado y se hacen valer estos derechos. En esta clase, en esta parte, solamente vamos a hablar del tema de cómo es el problema ético y cómo podemos solucionar. Por eso dice la dimensión ética de la migración. Hay una dimensión ética y sobre todo es por el tema de las desigualdades sociales. Y acá se aclara ese tema, que normalmente pues hay países
como los países latinoamericanos en el que vivimos nosotros, en donde las desigualdades sociales son más amplias, se amplía la desigualdad social. Es una desigualdad económica y social, en donde se vive en determinados países. Y estas tienden, dice, que ver con el acceso a recursos, pero más concretamente con el goce de derechos. Como dicha desigualdades es muy grande, como ocurre en Latinoamérica, no solo nos referimos a diferencias entre grupos beneficiados y otros que no lo son. También hay el grupo de beneficiarios que no pueden acceder a un goce de derechos que le permitan desarrollar sus proyectos de vida en condiciones adecuadas. Es así que deciden, pues, estas personas, al no encontrar esto, salir en busca de nuevas oportunidades. Y así se integran a las naciones estas personas. Al estar hablando de personas que son como nosotros, seres humanos, y entender que una persona sale, entonces, ¿esto qué ayuda? ¿Qué es la resiliencia, jóvenes? La resiliencia es aquella capacidad que tenemos para poder afrontar circunstancias difíciles en donde vivimos o fuera. Si las personas que vemos vienen de otra ciudad y no se han dejado someter a pisotear su dignidad humana, ¿sí? Porque ellos ven alterado y vulnerado su dignidad, entonces tenemos que entender que estas personas están desarrollando una capacidad de resiliencia, de afrontar una situación, no necesariamente dentro de su sociedad, puede ser fuera también, que les permite adaptarse y poder colaborar con otras sociedades de acuerdo a su grado de desarrollo de su moral y de su ética también. Porque puede ser que haya personas, como les dije, que no cambian y también van a vulnerar los derechos de otras personas. Para eso tenemos un Estado que tiene leyes y normas para poder judicializar a una persona que delinca o se cometen el delito. No podemos delinquir sobre una persona que migra sin documentos. Según los tratados y acuerdos internacionales que tenemos, toda persona que, bueno, al menos que el Perú ha firmado tratados y normas en donde se acepta de que no podemos nosotros delinquir o ver a una persona que migra sin documentos como alguien que es diferente a un ciudadano peruano. Se lo acepta dentro del Estado peruano, jóvenes, por una ley que tenemos en el Perú, que es la ley de migración, ¿sí? Entonces, bajo esa ley de migración que tenemos, nosotros debemos de comprender que debemos de respetar a aquellas personas que son migrantes, por una ley que tenemos en el Perú que ha firmado en el año 2017, jóvenes. Hasta acá, ¿se ha comprendido el tema de la clase hasta hoy, hasta ahora que estoy explicando, jóvenes? Julio, Luis, si comprende el tema de la ética y el problema ético que tenemos de la migración y que cómo vamos a pasar de nuestra madurez en nuestro desarrollo ético, es un proceso en el que nos encontramos y ustedes están en formación también. Y yo también en este caso aprendo cada día un poco más de respecto a las leyes internacionales y a las leyes que tenemos en el Perú también, ¿sí? Bien. Bien, acá tenemos entonces la experiencia de aprendizaje y tenemos una actividad, y recuerden responder las preguntas, y tenemos una actividad auténtica, una tarea auténtica que responder, que es reflexiona a partir de las siguientes preguntas y luego deliberan en casa con sus familiares. La primera pregunta es, ¿cómo consideran que debería actuar el Estado frente a la migración extranjera irregular? ¿Debería permitirla en razón de los derechos humanos? ¿Debería limitarla por la desigualdad social que hay entre nuestro propio país? ¿Debería decir que no deben de entrar migrantes? Es una opinión personal que vamos a responder con nuestras familias. ¿Se justifica el fastidio de la población local cuando llegan migrantes? ¿Qué discursos sobre la migración promueven actitudes discriminatorias? ¿Y qué discursos expresan una preocupación genuina? ¿Cómo cuestionarían los discursos discriminatorios? Son preguntas que las vamos a hacer en casa con nuestros familiares y las vamos a subir a la plataforma. ¿Sí, jóvenes? Esas respuestas, claro, dando una argumentación pues estructurada en base a las ideas que ustedes van respondiendo. ¿Sí, jóvenes? Ya tenemos ejemplos anteriores de argumentaciones para poder escribir una fundamentación. Y luego tenemos una metacognición de lo que hemos aprendido el día de hoy, que es una autoevaluación en realidad, ¿sí? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué utilidad tiene para mi vida diaria? ¿Y cómo me he sentido durante la clase? Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Escucho sus preguntas, sus participaciones en clase. Jóvenes. Queda claro, profe, queda claro. Ricardo, tiene claro el tema de la migración y el tema de las leyes internacionales en base a los derechos humanos fundamentales de la persona.
Julio, ¿quieres participar? ¿Quieren participar? Tienen la oportunidad de poder levantar la mano, poner el pulgar arriba, ya saben ya. Si se comprendió, si entendieron, pongan el pulgar arriba para participar ahí. ¿Sí? Si han comprendido, ponen el pulgar arriba y recuerden ahí en la pantalla tienen para poner un pulgar arriba, una reacción. Y si han comprendido, ponen arriba. Y si quieren preguntar porque no comprendieron para volver a repetir, ponen la manito para volver a preguntar. ¿Sí? Y volver a aclarar el tema. Bien, ¿se comprendió, Julio? Muy bien. Lo comprendimos. Muy bien, jóvenes. Hasta ahora, entonces hemos terminado con la clase del día de hoy. Espero que Dios nos siga protegiendo y bendiciendo a todos en casa, a nuestros hogares, a todas sus familias. Y será hasta la próxima clase el día jueves. Que tengan buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Chao. Chao, profe, chao, chao. Luego, profe, Hasta luego, jóvenes. Bien, Chao, chao, profe. profe. Chao. Chao, Julio. Chao. Chao, Julio. Vamos.